Buenas noches, hermanos, y quiero de corazón de nuevo agradecerles la invitación de regresar. Una cosa es que le invitan a uno para ir por primera vez, pero es otra cosa más especial invitarle a regresar. Y estoy contento en esta noche de estar por lo menos en pensamiento y virtualmente en Chile. Y también agradezco a los de otros países, inclusive México, que se han conectado en esta noche para poder escuchar la palabra. Ahora, en nuestro ministerio, muchas veces escuchamos y con razón y por necesidad, escuchamos exposición del Nuevo Testamento. Esto está muy bien. Y muchas veces escuchamos lo que son o lo que es la enseñanza en cuanto a la exposición de doctrina, que también es muy necesario y está bien. Hay algunos de nosotros que nos gusta mucho quedarnos en los evangelios y hablar mucho acerca de Cristo, y eso también está muy bien. A la vez necesitamos una dieta balanceada. Yo sé que uno que tiene diente dulce, de hecho, yo creo que tengo un montón de dientes dulces. Uno le gustaría tal vez quedarse en sus libros favoritos, como el Evangelio de Juan, y quedarse ahí siempre. Pero necesitamos también comer brócoli, coliflor, lechuga, zanahorias, y necesitamos una dieta balanceada. Así que en estos días y en las esparcidas ocasiones que tenemos por delante, lo que queremos hacer es mirar un poco el libro de los Salmos. Y al ver los Salmos es obvio que no vamos a tratar a todos los Salmos. Sería un montón de reuniones tratar a todos los Salmos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión o en las ocasiones en que podemos estar juntos, considerar varios salmos, específicamente salmos mesiánicos. Más específicamente, salmos que tienen que ver mayormente con su vida aquí en la tierra. Tal vez la única excepción va a ser lo que vamos a ver en esta noche, en el Salmo número 2. Ahora, a diferencia que los otros libros en la Biblia, los salmos en sí, aunque usamos la palabra capítulo, no son capítulos, sino cada salmo es un salmo en sí. Puede ser de que un salmo vaya a hablar de un tema y el salmo siguiente nos vaya a regresar a algo anteriormente en la historia de Israel experimentado. Entonces, cada uno es un salmo en sí. Y la otra cosa que quiero mencionar con la excepción de hoy, queremos ver los salmos tal vez en el orden cronológico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Vamos a llegar entonces a esta materia y antes de decir otros detalles acerca del libro de los Salmos, vamos a dar lectura el día de hoy al Salmo número 2. Tal vez sería bueno en este momento decir que los Salmos 1 y 2 en la Biblia hebrea aparecen como un salmo. Es la introducción al libro de los Salmos. Y vamos a ver la comparación entre estos salmos. Pero hoy sí vamos a leer el Salmo número 2 desde el versículo número 1. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová
y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición. Siendo la primera ocasión que vamos a tratar estos salmos mesiánicos, merita hablar un poco acerca de todo el libro, no tanto en forma detallada, sino que en algo general, al decir de que hay agrupaciones de los salmos. Y hay como 9 diferentes agrupaciones. No es mi propósito hablar de todos ellos esta noche, pero sí para mencionar por lo menos 3. Hay una agrupación que se llama salmos imprecatorios. Esto quiere decir, son salmos que piden juicio sobre los malvados. Y estos salmos son por lo menos 11. Y nosotros ya no vamos a cantar ese tipo de salmo. Vivimos en el día de la gracia. Nosotros no estamos pidiendo juicio sobre diferentes personas en el mundo. No solamente esto, tal vez puedo hablar acerca de salmos testimoniales. Estos salmos son los que dicen a los demás lo que Dios ha hecho. Y nosotros sí, hablamos mucho acerca de lo que Dios ha hecho. Muy bien, hay un tercer grupo de salmos, y son los salmos que queremos ver, o el inicio por lo menos el día de hoy, y estos son los salmos llamados salmos mesiánicos. Ahora, los salmos mesiánicos, por su nombre, hablan del Mesías. Ahora, pregunto, ¿cómo vamos a saber si es un salmo mesiánico? Y si usted lee diferentes comentarios, le van a proponer varias reglas distintas de cómo vamos a saber que es un salmo mesiánico. Obviamente, una de las cosas es de que pudiera ser que haya sido citado en el Nuevo Testamento. Pero cuando llegamos a estos salmos mesiánicos, no vayamos a poner esto como la única regla y la regla sobresaliente, porque hay por lo menos 3 salmos mesiánicos que nunca se citan en el Nuevo Testamento, pero por el contexto y por el mensaje es obvio que también son salmos mesiánicos. Y ellos son, estos 3 no citados,
en el Nuevo Testamento son el número 24, el número 72 y el número 89. Bien. Los que vamos a ver, en su mayoría, sí son citados en el Nuevo Testamento. Ahora, es obvio de que no es que no hay el tiempo, sino que la oportunidad que tuve en esta ocasión, nomás vamos a ver 7 salmos, y ya mencioné que son salmos que tienen que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a iniciar en la eternidad, pero después vamos a ver algo desde su encarnación hasta su resurrección. Bien. Entonces, en cuanto a estos salmos, nomás viendo por un momento la comparación del Salmo número 1 y el Salmo número 2 antes de llegar a este salmo. En el Salmo número 1 empieza con un hombre bienaventurado. En el Salmo número 2 vamos a tener un rey, el Señor Jesucristo mismo siendo el rey. En el Salmo número 1 vamos a ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo número 2 vamos a ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Mi hijo eres tú. En el Salmo número 1 tenemos un libro en la mano. Él va a meditar en esta ley día y noche. En el Salmo número 2 tenemos un cetro en la mano. De hecho, una vara de hierro. Entonces, tenemos unas comparaciones que podemos ver. Una cosa más que nos da una indicación de que es un salmo considerado en 2 partes, o sea, el primer salmo en nuestra Biblia, el segundo salmo. El Salmo 1 inicia con una bienaventuranza y el Salmo número 2 concluye con la bienaventuranza. Entonces, esto encierra lo que es o encierra lo que es la enseñanza de estos salmos. Muy bien. Vamos a regresar al Salmo número 2 y aquí puedo preguntar, ¿será de que esto habla de otro rey igual que al Señor Jesucristo? Porque hay muchos de los salmos, inclusive salmos mesiánicos, donde vamos a ver que el vocabulario pudiera referirse a uno que está en la tierra, igual que uno que está en el cielo. Existe la posibilidad de que el establecerse sobre su trono, David, que este salmo pudiera hablar en cierta forma acerca de él. Obviamente, es algo mucho más cercano a lo que es la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es posible que en su asociación primaria habla de David sobre su trono, pero a la vez es mesiánico. Ahora, este salmo mesiánico se va a citar unas 7 veces en el Nuevo Testamento. Y a lo largo de la reunión hoy vamos a leer estas citas porque aprendí de que cuando estamos dando ministerio, a veces es mejor leer los versículos en vez de nomás citar los versículos o decir al pueblo del Señor dónde están. Esto nos ayuda a hojear nuestra Biblia y al hojear nuestra Biblia nos ayuda a no dormir en la reunión y eso también nos identifica en la Escritura dónde están estas palabras. Así que ya de una vez
quiero leer en la Biblia, en el libro de los Hechos y el capítulo número 4, porque aquí tenemos una de las citas de este salmo en el Nuevo Testamento. Dice el libro de Hechos y el capítulo número 4. Voy a leer desde el versículo número 24. Y voy a leer los versículos 24, 25 y 26. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27 nos va a ayudar en la explicación o la interpretación de este salmo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, varios detalles que vamos a aprender de esta cita del Antiguo Testamento. Vamos a aprender que posiblemente es David quien escribió el Salmo. Ahora yo sé que hay maestros de la Biblia que dicen no podemos tomar de este versículo de que fue David, aunque yo soy una persona muy sencilla. Ustedes ya conocen esto, ya lo saben. Y cuando dice por boca de David, yo sencillamente creo que era por boca de David. Entonces, es posible que él haya escrito este salmo, pero no solamente esto, el hecho de que David lo haya escrito o no, de todos modos nos está hablando de lo que pasó. Ahora, el pensamiento del salmista es poesía hebrea. Y esta poesía hebrea, por naturaleza, es diferente que la poesía nuestra. Cuando hablamos de poesía occidental, se basa en rima y metro. Esto lo podemos ver en los himnos que cantamos. La rima, que cada última palabra o termina con la misma letra o el mismo sonido o algo semejante. Y también el metro, tantas sílabas en cada renglón. Y esto es lo que nosotros usamos como la base de nuestra poesía. Pero la poesía hebrea se va a encontrar un equilibrio en el ritmo y paralelismo. Esto es de que el ritmo, debo decir, el ritmo es tónico, que quiere decir de que el énfasis va a ser sobre las palabras importantes, no tanto una rima, de que a veces hasta algunos en este propio país hablan cantadito, hablan así, uno contesta la pregunta y la respuesta es del mismo ritmo. Entonces, nosotros a veces vemos que esto es nuestra forma de poesía, pero en hebreo va a ser el énfasis sobre las palabras y eso se llama ritmo tónico. También el paralelismo es de que se dice una cosa en un renglón y el siguiente renglón o lo puede comparar, lo puede contrastar o lo puede decir lo mismo en otras palabras. Y son pensamientos paralelos, pero expresados con otras palabras tal vez. Aquí que llegamos aquí, una cosa más que quiero notar acerca de poesía. Se usa la imaginación
y mucha ilustración. Y lo vamos a ver aún el día de hoy en este salmo, cuando habla a veces de ríos, puede hablar de ser refrescado o frescura. Al hablar acerca de aguas de reposo, está hablando de tranquilidad, no tanto aguas en un arroyo, sino que de tranquilidad. El valle de la sombra de muerte no quiere decir que uno físicamente o cada creyente físicamente esté en un valle físico al morir, pero son ilustraciones. Es la imaginación que va a ayudarnos a entender el sentir. Poesía nos ayuda con esto. Bien, diría usted, ¿cuándo vamos a llegar al salmo? Ahora estamos por llegar aquí. Y una de las cosas que quiero hacer en esta noche, los salmos no siempre se dan a una exposición versículo por versículo o palabra por palabra. A la vez, sí queremos buscar el significado y el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Bien, habiendo hablado del pensamiento del salmista, ya hemos visto su forma de escribir. En el salmo no solamente es el pensamiento del salmista. Quiero también enfatizar el pensamiento del hombre. En este salmo, el hombre expresa su pensamiento de vencer a Dios y a su ungido. Expresa esto. Él quiere no ser controlado por Dios, sino mostrarse como el más importante. Aquí lo que tenemos es algo que es muy semejante en nuestro mundo el día de hoy. Humanismo enseña de que yo soy el número uno. Nadie más importa. Y el humanismo quita a Dios de su lugar y el hombre se pone en el lugar de Dios. Entonces el pensamiento del salmista, el pensamiento de hombre, pero aquí también tenemos el pensamiento de Dios. Él decreta que va a establecer a su Hijo sobre el trono de todo el universo. Esto lo leímos ya en los versículos 8 al final de este salmo. Ahora, ya hemos visto la comparación del Salmo 1 y 2. Vamos a notar algo acerca del periodo de que nos va a hablar. El periodo de su cumplimiento, ya mencioné la posibilidad de que en cierta forma pequeña pudiera referirse al establecimiento de David en su trono. Pero cuando llegamos al significado pleno del Salmo, estamos viendo el futuro. De hecho, el final del milenio, cuando las naciones buscarán librarse del yugo de Jehová y su control. Después de 1000 años de un reino de justicia, de paz, de control en todo el mundo. Después de todo aquello que va a ser muy bonito, el hombre va a mostrarse que todavía él quiere más su pecado y su propia voluntad. Entonces, uno pudiera pensar que este salmo se cumplió en una forma parcial en el Calvario y por esto esta noche leí Hechos capítulo 4, los versículos 25 y 26, el 27 explicando o exponiendo estos versículos en parte, pero esto se va a cumplir en el milenio. Muy bien, cuando llegamos al salmo, este salmo en particular, vamos a notar de que tiene
4 estrofas. En nuestra Biblia son 12 versículos. Estos 4 estrofas se componen de 3 versículos cada estrofa. La primera estrofa son los versículos 1 al 3. La segunda estrofa son los versículos 4 al 6. La tercera estrofa es los versículos 7 al 9. Y la cuarta estrofa, los versículos 10 al 12. Cuando llegamos a estas estrofas de un himno, de un salmo, vamos a notar de que este salmo nos va a indicar 4 voces distintas. En los versículos 1 al 3, estamos escuchando la voz del hombre. Él es el que anda preguntando. En la estrofa número 2, es la voz de Jehová. Nosotros ya leímos la palabra o la expresión, el Señor se burlará de ellos. En los versículos 7 al 9, escuchamos la voz del Mesías. Él es el mismo que habla. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Entonces, es el Mesías. Los versículos 10 al 12, la cuarta estrofa, 10 al 12, es la voz del Espíritu Santo. Así que tenemos la voz del hombre humano, después la voz del Padre, después la voz del Hijo y después la voz del Espíritu Santo. Seguramente varios hermanos escuchando han usado estos versículos al final del Salmo para predicar el Evangelio, de honrar al Hijo para no perecer y ser bienaventurado por la confianza en Él. Cuando llegamos a estas estrofas, tal vez puedo dar otro pequeño bosquejo sobre ellos. En los versículos 1 al 3, lo que nosotros vamos a ver es rebelión. Los seres humanos. En los versículos 4 al 6, lo que tenemos es la respuesta a esto mismo. Lo enfatizo, hermanos, porque alguien diría, es muy severo de parte de Dios su reacción, su respuesta. Pero vamos a tomar en cuenta que es la respuesta a lo que el hombre ya hizo en los primeros versículos. En los versículos 10 al 12, lo que tenemos es la revelación. 7 al 9. 7 al 9, la revelación del Hijo mismo. Y en los versículos 10 al 12, tenemos la gran verdad de la reconciliación. Los que estaban lejos de Dios y peleados con Dios, ahora ellos se reconcilian con Él. De nuevo, en las 4 estrofas, lo que vamos a ver es, hay un título o 4 títulos de la divinidad que vamos a notar, una en cada estrofa. Vamos a ver en el versículo número 2 que él habla del ungido. Su ungido, el Mesías. Cuando llegamos a la siguiente estrofa, versículo 6, ahora el título es Mi Rey. Obviamente hablando acerca de Jesucristo mismo. De nuevo, en el versículo 7, la tercera estrofa, el tercer título que tenemos es Mi Hijo.
Y cuando llegamos a la última sección, versículo 11, vamos a ver que Él es Jehová. Así que hay 4 títulos de Él en este salmo. Muy bien, llegamos ahora al salmo en sí y vamos a ver de que mientras yo dije que posiblemente no es tanto la exposición versículo por versículo, sí quiero ver cada versículo por unos momentos para ver lo que el Señor nos puede enseñar acerca de nuestro amado Salvador de este salmo. Mientras el Salmo 2 no tiene título, y creo que hay como unos 34 salmos que no llevan el título, la otra cosa que debo haber mencionado es de que cuando un salmo tiene un título, esta es parte de la inspiración. Unos que usan una Biblia de estudio, puede ser que las mismas personas que escribieron esta Biblia o imprimieron esta Biblia pusieron sus propios títulos sobre diferentes secciones. Pero cuando llegamos a los salmos, los títulos del salmo, esto sí es parte de la inspiración. Seguramente usted tiene su Biblia abierta en el Salmo número 2 y el Salmo 1 no tiene título, el Salmo 2 no tiene título, pero el Salmo 3 sí. La parte del título es Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Al final de esta reunión, al ver los últimos versículos del Salmo, existe la posibilidad de que este Salmo fue escrito en días de la rebelión de Absalón. Y si es así, hay una enseñanza muy precisa en cuanto a esto mismo de la reconciliación. Pero sea como fuere, vamos a ver por unos momentos la primera estrofa de este salmo. Siendo los versículos 1 al 3, sugiero de que en versículo número 1 vamos a notar la pregunta. En el versículo número 2, la postura. Y en el versículo número 3, la pretensión. Ahora, cuando llegamos a este salmo, viendo que esa primera sección es la voz del hombre, vamos a ver que la vanidad del hombre está en completa oposición a Dios. Y regresamos entonces a estas palabras. Y sugiero de nuevo, son hombres que están preguntando esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Quiero decir de que cuando llegamos al versículo número 1, lo que vemos es la inutilidad de rebelarse contra Dios. Nosotros ya leímos acerca de la coalición contra Dios en Hechos capítulo 4. Número 1 tenemos las Naciones Unidas, que contra Cristo se pusieron de acuerdo. Esto lo vamos a ver en lo que son Herodes y Pilato. Herodes era un allegado a la religión de los judíos, prosélito. No era un judío, pero se convirtió supuestamente al judaísmo para quedar bien con algunos judíos y supuestamente tratar de hacer algo mejor para él mismo. Pero no solamente tenemos a Herodes y Pilato, tenemos las Naciones Unidas, tenemos también el romano
porque Herodes era el prosélito, pero el romano era Pilato. Aquí tenemos esas naciones. Vamos a ver también de que tenemos el pueblo de Israel. Y ellos estaban en contra de Cristo. Tenemos el gobierno organizado. Esto también en parte era lo de los judíos. Y tenemos el poder judicial. Herodes, Pilato, los gentiles y los judíos. Una coalición de 4 partes que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas preguntas se pudieran hacer el día de hoy. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Parece que cuando uno lee el noticiero del día de hoy, mucho tiene que ver con esto de la vanidad de los pueblos y todos están preocupados con cosas vanas. Pero esto no solamente pasó ya en historia, está pasando en nuestros días en historia, pero pasará al final del milenio. Cuando vamos a tener ahora de nuevo una multitud de personas, una explosión de población en el milenio, y van a llegar al final del milenio, y van a juntarse, van a querer ya una respuesta a sus preguntas. Entonces, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Pero no solamente la pregunta o las preguntas del versículo número 1. Quiero hablar algo acerca de la postura en el versículo número 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Al final del milenio, van a unirse los reyes de diferentes naciones de la tierra. Van a andar en consulta. Van a querer buscar una forma de deshacerse del rey. De nuevo, lo digo porque a veces tenemos la idea de que no, una vez viendo a Cristo y una vez viendo cómo Él reina, todos van a ceder a Él y todos van a estar de acuerdo con Él. En ninguna manera. Por 1000 años, muchos van a querer oprimir el pecado en su ser, en su corazón. Van a querer controlar y mantener abajo esto, nomás esperando el momento cuando ellos ya pueden ir en contra de él. Pero una persona no lo va a hacer sola. Así que van a consultar príncipes, los reyes de la tierra y los príncipes, las autoridades. Ellos se van a unir, no queriendo pecar abiertamente todavía, pero ellos se reúnen contra Jehová, dice, versículo 2, y contra su ungido, diciendo. Entonces, ellos en oposición a Dios mismo y su ungido, el Padre y el Hijo, los dos. ¿Puedo yo nomás mencionar de que aquí tenemos la pequeñez del hombre, pero él pensando de que es tan grande que él puede ir en contra de Dios y contra su Cristo? Nos regresa al pensamiento de otro que dijo: subiré a los lados del norte, seré semejante al Altísimo. Y quien lo hizo, quien lo dijo, que cayó y en un instante fue echado fuera, es la misma persona que va a influenciar estos reyes, estos príncipes y toda la gente que ya quiere unirse, una multitud, Gog y Magog, que van a unirse contra Jehová y contra
su ungido. La palabra ungido en nuestro vocabulario es Mesías, el que fue enviado para hacer la obra. ¿Puedo yo nomás tomar un momento para hablar del Mesías? El enviado, Cristo mismo, que llega aquí a la tierra, habiendo sido encargado con la obra del Calvario, vino y completó la obra. Bueno es ver que en este mismo libro de Salmos, más adelante vamos a estar viendo en un salmo mesiánico, que el salmo termina con estas palabras. Él hizo esto. Y son palabras que podemos comparar con las palabras en la cruz. Palabras que Juan va a registrar para nosotros. Consumado es. Y cuando llegamos al final de la creación, Dios descansó de toda la obra que hizo, que terminó, que completó. Cristo en la cruz completó su obra. Y llegará el momento cuando esto ahora va a llegar a su fin. Tiempo no habrá más. Y esto siendo cumplido, ya llegan contra de él. Pero el Mesías, él cumplió la obra que le fue encomendado. Y habiendo cumplido esto, él siempre, aún en el futuro, en obra que queda por hacer en cuanto a la profecía de Dios, lo va a cumplir. Pero ahora aquí están hombres que piensan con sus maquinaciones, con su imaginación, que ellos ahora van a poder hacer algo contra de él. El hombre todavía no está convencido de que el Mesías siempre cumple su obra. Ellos van a cumplir esto mismo. Pero no solamente las preguntas y la postura contra Jehová y contra su ungido. Versículo número 3, vamos a ver su pretensión. Ellos dicen estas palabras. ¿Cuáles? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra yugo queda aquí adentro. Ellos han sentido de que Cristo en el reino, toda su justicia, porque va a reinar con justicia, más abajo en el capítulo, en el Salmo, vamos a ver que él dice una vara de hierro. Vamos a llegar a esto. Cuando llegamos aquí, vamos a ver de que ellos piensan que es una carga muy pesada, que es un yugo que les ata. Ellos piensan de que ya queremos deshacernos de él y de la carga que nos ha impuesto. Por eso rompamos sus ligaduras. Ellos no están llegando para decir, vamos a hablar. Vamos a entrar en una conversación. Jehová, esto sí lo hizo. ¿Se acuerda de la profecía de Isaías capítulo 1, versículo 18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero ellos no quieren esto. Ellos dicen, nosotros no estamos para dialogar. Nosotros queremos ya romper las ligaduras. Queremos echar de nosotros sus cuerdas. Bien, entonces en esta primera sección ha hablado el hombre. Y el hombre, viendo la vanidad del hombre, el hombre viendo, la inutilidad de rebelarse contra Dios, pero de todos modos lo hace.
Vamos a seguir ahora al segundo párrafo o la segunda estrofa en el canto, en el salmo. Y en el versículo número 4, ahora vamos a ver que esa es la voz de Dios, o la voz de Jehová. Y son los versículos 4, 5 y 6. En el versículo 4 vamos a notar la predicción. Está hablando de algo que va a pasar en el futuro. En el versículo 5 vamos a notar la proclamación. Nos indica lo que va a hablar. Y cuando llegamos al versículo 6, vamos a notar el puesto del rey. Él dice sobre, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Cuando llegamos al versículo 4, estos detalles que nos van a ayudar son que aquí tenemos a alguien que está sentado en el trono. Y vamos a escuchar su actitud. Vamos a ver dónde podemos mirar nosotros encontrando seguridad y certeza cuando llega la ola de maldad. Vamos a poder mirar a los cielos. Pero aquí dice, el que mora en los cielos se reirá. Tenemos en el versículo 4 dos palabras difíciles. De hecho, para algunas personas, palabras inaceptables. ¿Cómo puede ser que nuestro Dios va a hacer esto? Repito lo que mencioné en cuanto a una palabra sobresaliente en cada estrofa. En esta primera estrofa, lo que vamos a notar es la rebelión del hombre. Así que los versículos 4 al 6 son una respuesta. Nuestro Dios no es un Dios vengativo humanamente hablando. Porque diría usted, la Biblia enseña que mía es la venganza, dice Jehová. Sí, pero la venganza divina es muy, muy diferente a la venganza humana. La venganza humana es algo que nos toma como si fuera y tenemos que ejercer esto. Y nosotros, por lo menos aquí en México, usamos una expresión para personas que exageran, que van más allá. Decimos que se pasan. Entonces, esto no es esta venganza. Venganza humana, muchas veces nos pasamos. Vamos mucho más allá de lo que es venganza, pero cuando es de Dios, es algo medido, es algo justo, de hecho, es algo santo. Así que estas palabras que describen a Dios mismo son palabras que describen una persona santa. Se va a reír, pero usted dice, esta palabra risa es una palabra burlona. De hecho, la misma palabra burlar es el versículo 4 también. El Señor se burlará de ellos. ¿Cómo es posible que Dios se va a burlar, se va a reír de ellos? ¿Puedo yo sugerir con mucho cuidado, esto es lo que han hecho los hombres de Dios? Y Dios les está regresando lo que ellos ya le hicieron. Ellos se rieron de Dios. Ellos se burlaron de Dios. Y esta es la paga de su pecado. Dios siempre va a pagar, vamos a decirlo así, con la misma moneda. Dios no se va a pasar.
Y aquí en los primeros 3 versículos tenemos hombres que se burlan de Dios, se ríen de Dios, se unen para decir nosotros somos más fuertes, se unen para formar el plan contra Dios y contra su ungido. Y ahora Dios de su pequeñez se va a reír. Dios del poder humano entre estos hombres, Él se va a reír. Esto es la respuesta, la reacción, la actitud de Dios en cuanto a lo que los hombres o el hombre le ha dicho. Entonces, en el Salmo número 1, ¿se acuerda? Ellos están sentados en la silla de los pecadores. Ellos no están sentados con los justos. Pero aquí Dios está sentado, ahora sí, sobre el trono de soberanía. Muy bien, ese es el versículo 4. Cuando llegamos al versículo número 5, no solamente hemos visto ya el trono y el que está sentado en el trono y su actitud en cuanto a ellos, ¿quiénes? Los hombres que van en su contra. Ahora en el versículo número 5 vamos a ver de que Él va a turbar las ambiciones de los hombres. Posiblemente una referencia a lo que es explicado en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7, perdón, capítulo 1 versículos 6 y 7, pero aquí lo que tenemos en el versículo 5 es la proclamación. Hablará a ellos en su furor. Dios no se burla de ellos y después les deja con el pendiente diciendo ellos, entonces, ¿por qué? Yo sé que no entendemos. Dios les va a hablar. Y Él va a turbar sus ambiciones. Los turbará con su ira. Estas mismas personas que se han unido para ir contra el Cristo, no lo van a poder hacer. Dios les va a turbar. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo físicamente a Faraón y toda su gente de a caballo? Cuando estaban en el Mar Rojo, entonces Dios turbó a sus carretas con el lodo que ya no podían avanzar y el Faraón dijo que era necesario ya regresar, ni pudieron regresar. El hecho de turbar, de atascar, de impedir lo que ellos querían hacer. Igual aquí dice Dios acerca de ellos, Él en su furor, el furor de Él, por eso se ríe, por eso se burla, porque en furor contra Él, se ha mostrado en gracia para con ellos, y ellos no lo aceptan y van en su contra, y ahora Él los va a turbar con su ira. Él va a hablar con ellos en su furor. Pero entonces el versículo número 6 nos dice algo acerca de esto del puesto del rey. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estas palabras nos van a indicar efectivamente lo que va a pasar en el milenio. Sión, la ciudad de David. Esta ciudad que ahora va a ser el centro del mundo, esa ciudad donde el reino va a tener su sede, aquí Él dice mi santo monte. Excelente estudio ver la palabra santo monte y ver en los salmos a qué se refiere. Pero aquí lo que vamos a ver, su santo monte. Ellos han pecado y están imaginándose hacer más pecado. Pero este es su santo monte. Es santo porque es apartado de todos los reinos del mundo como la capital y Jerusalén.
Y este es su santo monte porque el Rey Santo está sentado sobre su trono en este lugar. ¿Y quién es? Es él mismo, el Hijo. Yo he puesto mi Rey, dice él, sobre su santo monte. El testimonio de la ascendencia de su Hijo al trono. Había entonces, ¿se acuerdan cuando Cristo llegó? Le acusaron con este cargo político. Él se ha hecho rey. Había también un cargo religioso de que se hizo hijo de Dios. Aquí vamos a ver que Dios está contestando ambos cargos. Aquí dice, por ejemplo, he puesto mi rey. Él es el rey. No es que se hizo rey. Él es rey. Dios contesta el cargo en su contra cuando los judíos dijeron se hace rey. Y cuando llegamos al versículo 7, mi hijo eres tú. Él, el cargo religioso contra de él era de que se hizo el hijo de Dios. Claro que no. Dios dice, mi hijo eres tú. Muy bien, hemos llegado a una sección difícil en el Salmo y vamos a ver con la ayuda del Señor lo que él mismo está expresando aquí. Los versículos 7 al 9, él publicará este decreto. El Señor Jesucristo está hablando. Él está hablando en forma de decreto. Él está reestableciendo la ley divina o la ley de Dios en vez de la bestia que hizo su propia cosa en la tribulación. Entonces, tenemos la justicia vindicada aquí porque Él va a reinar en justicia. Aquí está la declaración. Pero vamos a ver también que haya un galardón por el cumplimiento de su obra. Él va a tener el dominio. Esto es en esta misma estrofa, la herencia de naciones. Pero también vamos a ver el poder de su reino, que él va a tener cada enemigo debajo de sus pies. En los versículos 7, 8 y 9, en el versículo 7 quiero notar algo acerca de la paternidad. En el versículo 8 vamos a ver algo acerca de la posesión. En el versículo 9, algo acerca de la pedacería. Cuando llegamos al versículo número 7, vamos a entender de que Él es el Hijo. En el versículo 8, Él es el heredero. Y en el versículo 9, Él es el poderoso. De hecho, el pastor poderoso, porque la vara de hierro, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vamos a entender de que esta es la vara del pastor, pero es una vara de hierro. En cuanto a su reino y su forma celestial, vamos a notar que él lleva un cetro de oro. En cuanto a la tierra, es una vara de hierro que está en su mano. Entonces en el versículo 7 dice, Jehová me ha dicho, Dios mismo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, declaro enfáticamente, el Señor Jesucristo es el Hijo eterno. Lo digo porque en nuestra vida, digo nuestra vida, nosotros que tenemos canas por lo menos, en nuestra vida, maestros de la Biblia, hombres salvos,
han publicado hasta libros queriendo enseñar que Cristo llegó a ser el Hijo cuando nació. Esto es falso. Es más, llega muy cerca de blasfemia, porque Cristo es el Hijo eterno. El dicho que hay en el versículo 7 está en dos partes. Mi hijo eres tú, es la primera parte y es una declaración eterna. Mi hijo eres tú. La segunda parte, yo te engendré hoy. Hay versiones, traducciones de nuestra Biblia donde han traducido este versículo, hoy llegaste a ser mi hijo. Falso. No es así. Mi hijo eres tú es un dicho eterno. Ahora, y yo dije que iba a citar, leer, donde en el Nuevo Testamento tenemos algunas de las citas aquí, y ya antes de que termine la reunión vamos a hacerlo por lo menos en varias partes. Si bien la primera parte es un dicho eterno, está bien, pero esto de que yo te engendré hoy, entonces estaría hablando de un evento en el tiempo. Vamos a leer Hechos capítulo 13. Y por amor al tiempo, nomás vamos a leer el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La cita está en el contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 5. Y voy a leer de nuevo solamente un versículo. Versículo 5. Bueno, vamos a leer 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces sigue en los versículos 7 al 9, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y también habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Bien, ahora tenemos la relación con el hecho de que Él es hecho el sumo sacerdote. Tal vez debo haber leído el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos, porque ahí tenemos otra vez la cita. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. De nuevo, nomás sugiero, para no entrar en polémica, sugiero de que es posible que esta introducción al mundo es una referencia a la resurrección. Bien, entonces, cuando llegamos a esto, puede referirse a la encarnación. Algunos insisten que habla de la encarnación. Viendo lo que es el contexto de varios de los versículos del Nuevo Testamento, cuando vemos esto lo que está diciendo acerca de Cristo, tenemos el hecho o vamos a ver de que se refiere, o por lo menos es referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, cuando llegamos
al versículo número 8, ya no es tanto de que es su hijo, ahora es el heredero. Y vamos a ver de que esto es la recompensa, el galardón de lo que él había hecho en su obra, la herencia. Versículo número 9, aquí lo que tenemos ahora es la pedacería. Ahora, rápidamente, hermanos, voy a leer de nuevo donde en el Nuevo Testamento se cita esto, porque habla de ser quebrantado con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, dice así: y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Igual capítulo 12, estoy en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, voy a leer el versículo número 5. Y ella dio a luz a un hijo varón y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Bien, entonces aquí lo que tenemos, y tal vez debo de leer también la última referencia en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 19 y el versículo número 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Bien, entonces, de nuevo, él está hablando lo que Dios le ha decretado. Los quebrantarás con vara de hierro. El pastor cuidando de las suyas, en protección y en defensa. Él va a tratar a los enemigos con esta vara. Y lo que tenemos, lo que mencioné como una palabra para el versículo, la pedacería. Qué solemne lo que va a pasar con él. Los versículos 10 al 12. En el versículo número 10 tenemos la plegaria. En el versículo número 11, la piedad. En el versículo número 12, la perdición. En el versículo número 10, aquí vamos a ver el consejo del Espíritu. De ahora, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Reyes que tienen el dominio de realeza. Jueces que tienen la decisión en justicia, pero que en reflexión vayan a ver la necedad de ir en contra de Dios y tomar la oportunidad de arreglar la cuenta con él mismo. Versículo número 11, aquí tenemos la conducta de ellos. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El hecho de que haya un temor de Jehová junto con el gozo de servirle. No solamente el consejo del Espíritu y la conducta de ellos, pero ahora tenemos una confesión que se demanda, necesaria. No puede uno ir sin esto, acercarse a Dios. Honrar al Hijo, hay versiones que dicen hay que besar al Hijo. El hecho, para que no se enoje, o sea que darle la honra a Él, no la honra a mí, no la grandeza a mí, sino honrarle a Él. El enojo de Él sería a los que están en su contra de Dios y contra su ungido, porque no le aceptan. Entonces, esta es la razón de su enojo. Perecer en el camino. De nuevo, hermanos, creo que ustedes pueden ver claramente cómo esto puede ser una excelente predicación del Evangelio. Honrar al Hijo, Él lo está suplicando. Este es confesar quién es. Besarle reconociendo su grandeza para no perecer en el camino. Y termina el salmo con esta dicha, la
bienaventuranza todos los que confían en él. Y así va a también terminar el reino milenario. Hermanos, en forma sencilla, hemos visto el día de hoy el Salmo número 2. Esperamos que el Señor nos pueda alimentar el corazón al pensar en días venideros. Cristo, desde la eternidad, habiendo sido declarado, mi hijo eres tú. Y aquí, pasando por esta experiencia, esperamos que hemos sido edificados espiritualmente el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar que hoy mismo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y a la vez Él es nuestro Rey. Y mientras el Rey está en rechazo, le honramos el día de hoy. Reconocemos quién es y suplicamos que tú nos puedas enseñar diario más acerca de él. Ahora nos dejamos en tus manos. Gracias te damos, Señor, por tantas personas que se conectaron el día de hoy para escuchar tu palabra. En nuestros distintos países suplicamos seguridad y paz en nuestros días. Suplicamos oportunidad de anunciar el Evangelio. Y anhelamos, Señor, tu bendición en nuestros días. Suplicamos de nuevo por nuestros queridos hermanos que están enfermos. Algunos en tratamiento, otros en recuperación, otros en tiempo de mucho dolor y otros que han perdido seres queridos. Suplicamos por tu consolación. Oramos por nuestros hermanos que se encuentran en aflicción y en tribulación. Y, oh Señor, buscamos tu rostro el día de hoy. Nos inclinamos en tu presencia, suplicando las misericordias que ni merecemos. Pero hoy ya hemos recibido de ti misericordias nuevas para el día de hoy. Y queremos darte las gracias. Gracias por cada hermana, cada hermano que se conectó en esta noche. Y suplicamos tu bendición en cada vida. Nos dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.